Multimillonario finge bancarrota para ver quién se preocupaba por él, pero se sorprende. Alejandro García respiró hondo mientras firmaba los últimos documentos que darían inicio al plan más arriesgado de su vida. A los 38 años, dueño de un imperio empresarial valuado en miles de millones, estaba a punto de fingir que había perdido todo para descubrir quién realmente se preocupaba por él como persona. Fue exactamente 3 semanas después de esparcir los rumores sobre su supuesta bancarrota que se vio sentado en una banca de plaza en el barrio de Iztapalapa, zona oriente de la Ciudad de México, sosteniendo a su hija Natalia de 6 años en su regazo. La niña lloriqueaba de hambre cuando una mujer con uniforme azul se acercó a ellos. «Hola, ¿están bien?», preguntó la mujer, con una sonrisa genuina. Alejandro dudó por un momento. Durante casi 40 años de vida, pocas personas se habían dirigido a él sin segundas intenciones. «Estamos pasando por un momento difícil», respondió escogiendo las palabras con cuidado. La mujer miró a Natalia, que escondía la cara en el hombro de su padre. «Miren, tengo aquí un sándwich que sobró de mi almuerzo. ¿Lo quieren?». Alejandro casi lo rechaza por instinto. Toda su vida le habían enseñado a desconfiar de gestos gratuitos, pero algo en la simplicidad de aquella oferta lo hizo detenerse. «¿Usted está segura?». «Claro, sé lo difícil que es cuando uno no tiene mucho». La mujer sacó un sándwich envuelto en papel aluminio de su bolsa. Alejandro notó que sus manos estaban ásperas, típicas de quien trabajaba duro. «Yo soy Elena. Trabajo haciendo limpieza aquí en la región». «Alejandro», dijo él, sin saber si debía dar su nombre verdadero. Natalia levantó la cabeza, interesada en el sándwich. Elena sonrió para ella. «¿Y cuál es tu nombre, princesa?». «Natalia», murmuró la niña todavía tímida. «Qué nombre tan lindo. ¿Quieres que la tía divida este sándwich contigo?». Alejandro observó atentamente la interacción. Durante los 6 años de vida de Natalia, ella había estado rodeada de niñeras, maestras particulares y empleados a los que les pagaban para cuidarla. Pero había algo diferente en la manera como Elena miraba a su hija. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Alejandro, incapaz de contener la curiosidad. Elena se sentó a su lado en la banca. «Sabe, yo también ya pasé por momentos difíciles. Quedé viuda hace 5 años, cuando mi hija tenía la edad de Natalia. Es duro criar a un niño sola cuando el dinero escasea». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Él no era viudo, pero hacía 2 años criaba a Natalia prácticamente solo, desde que su exesposa Valeria había partido en busca de una vida más interesante con un empresario estadounidense. «¿Dónde están viviendo?», preguntó Elena, mientras ayudaba a Natalia a comer el sándwich. «En un departamento pequeño aquí cerca», mintió Alejandro. En realidad, estaban en un departamento de 2 habitaciones que había rentado con identidad falsa, usando parte del dinero que había separado para esta experiencia. El resto de su fortuna estaba cuidadosamente escondida en cuentas que solo él sabía cómo acceder. «Si necesitan algo, yo vivo en la calle de los Olivos, número 45, departamento 12. Puede tocar la puerta, ¿eh?». Alejandro se sorprendió por la naturalidad de la oferta. En su mundo anterior, las invitaciones siempre eran calculadas, interesadas. «Usted no me conoce», dijo él. «Es cierto, pero todo el mundo merece una oportunidad para volver a empezar. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Natalia terminó de comer y susurró en el oído de su padre. «Papá, la tía es buena onda». Alejandro sonrió por primera vez en semanas. Era la primera vez que veía a su hija genuinamente animada desde que habían dejado la mansión en Lomas de Chapultepec. «Gracias, Elena. De verdad. No hay de qué. Mañana paso por aquí otra vez, a la hora del almuerzo. Si están por aquí...». «Estaremos», respondió Alejandro sin saber exactamente por qué. Cuando Elena se alejó, cargando sus materiales de limpieza, Natalia tiró de la manga de la camisa de su padre. «Papá, ¿por qué la tía nos dio comida?». Alejandro miró los ojos azules de su hija,
tan parecidos a los suyos. Porque algunas personas son buenas, Natalia, solo eso. Pero por dentro, él estaba confundido. Durante 3 semanas, desde que los primeros rumores sobre su quiebra se habían esparcido, Alejandro había presenciado un cambio radical en el comportamiento de las personas a su alrededor. Ricardo Morales, su socio de 15 años, había cancelado el almuerzo semanal que mantenían desde hacía una década. La excusa fue una reunión urgente, pero Alejandro descubrió después que Ricardo estaba ese mismo día firmando un contrato con un competidor. Beatriz Méndez, su secretaria particular durante 12 años, había renunciado en la segunda semana. Alegó que había recibido una oferta mejor, pero Alejandro sabía que ella tenía miedo de no recibir el salario. Incluso el doctor Fernando Ortiz, su abogado personal y padrino de boda, había dejado de devolver sus llamadas. Lo más doloroso había sido la reacción de Valeria. Tan pronto como los rumores llegaron a ella en Miami, su exesposa había llamado para cancelar las visitas mensuales que hacía a Natalia. Dijo que estaba pasando por un momento delicado en su nueva relación y no podía viajar. Alejandro sospecha que el verdadero motivo era no querer ser vista con alguien que había perdido la fortuna. Esa noche, mientras Natalia dormía en el cuarto pequeño del departamento en Iztapalapa, Alejandro se quedó en la terraza mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, estaba realmente solo con sus pensamientos. El departamento era sencillo pero limpio. 2 dormitorios, una sala pequeña, cocina americana y un baño. Nada parecido a la mansión de 1000 metros cuadrados donde habían vivido antes, con sus 8 habitaciones, alberca, cancha de tenis y jardín, diseñado por un paisajista famoso. Natalia había extrañado el cambio al principio. Preguntaba constantemente cuándo volverían a casa, dónde estaba su cama grande, por qué ya no podían pedir comida japonesa por teléfono, pero poco a poco se estaba adaptando. Parecía incluso gustarle la simplicidad del nuevo hogar. Alejandro pensó en Elena. Había algo en su manera de hablar que lo intrigaba. No era adulación ni interés, era solo humanidad. Al día siguiente, él estaba en la misma banca a las 11:30 de la mañana. Natalia jugaba con una muñeca que habían comprado en una tienda de juguetes usados. «Mira quién está aquí», dijo Elena acercándose con una sonrisa. Ella usaba el mismo uniforme azul del día anterior, pero Alejandro notó que estaba más arreglada. El cabello recogido en un moño cuidadoso y un labial discreto. «Buenos días, Elena», saludó Alejandro. «Buenos días, tía Elena», gritó Natalia corriendo para abrazar las piernas de la mujer. Alejandro se sorprendió con la espontaneidad de su hija. Natalia siempre había sido una niña reservada, incluso con personas que conocía desde hacía años. «Hola, princesa. Estás aún más bonita hoy». Elena se sentó en la banca y sacó un tupper de su bolsa. «Hoy hice lasaña. Hay para todos». Alejandro quería rechazarlo. Era humillante aceptar comida de una persona que claramente ganaba en una semana lo que él solía gastar en una comida. Pero Natalia ya tenía los ojos brillando. «Usted no necesita...» «Claro que necesito. Ustedes son mis amigos ahora, ¿no?» La palabra «amigos» resonó en la mente de Alejandro. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había usado esa palabra refiriéndose a él sin querer algo a cambio? Mientras comían, Elena contó sobre su trabajo. Limpiaba 3 edificios comerciales en la región, despertaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde. El dinero era escaso, pero le alcanzaba para mantenerla a ella y a su hija Lucía, de 11 años. ¿Y usted, Alejandro? ¿Qué hacía antes de quedarse desempleado? Alejandro tuvo que improvisar rápidamente. Trabajaba en una empresa, área administrativa. No era mentira, técnicamente. Él realmente trabajaba en una empresa, solo que era el dueño de ella. Debe estar difícil conseguir otro empleo con esta crisis. Alejandro asintió. Sabía muy bien sobre la crisis. Sus empresas habían despedido a casi 1000 empleados el último año para mantener la rentabilidad. ¿Y su esposa?, preguntó Elena cuidadosamente. «Ya no tengo esposa. Solo somos Natalia y yo. Lo siento mucho. ¿Y el padre de Lucía?
El rostro de Elena se entristeció por un momento. Accidente de tráfico. Volvía del trabajo un viernes. Un conductor ebrio. Alejandro sintió un peso en el pecho. Sus problemas eran todos artificiales, creados por él mismo. Pero el dolor de Elena era real. Debió ser muy difícil. Lo fue. Pero uno se acostumbra. La vida sigue, ¿no? Y Lucía me da fuerza todos los días. Natalia había terminado de comer y estaba jugando en la arena cerca de la banca. ¿Quieres conocer a Lucía? Llega de la escuela dentro de poco. Alejandro dudó. Cada persona nueva que conocieran era un riesgo de que descubrieran su verdadera identidad. No sé si... A ella le encantaría tener una amiguita más pequeña. Es un poco solitaria en casa. Antes de que Alejandro pudiera responder, una niña de cabello rizado apareció corriendo. «¡Mamá! Hola, mi amor. Ella es Natalia, y él es su papá, Alejandro». Lucía saludó a Alejandro educadamente y pronto estaba jugando con Natalia como si fueran amigas de años. Alejandro observó a las dos niñas. Natalia reía más de lo que había reído en los últimos meses. Había algo liberador en aquella simplicidad. «Natalia parece estar adaptándose bien», comentó Elena. «¿Cómo así?» «Los cambios son difíciles para los niños, pero ella parece estar llevándolo bien». Alejandro asintió sin saber qué decir. «Sabes, Alejandro, si quieres, yo puedo cuidar a Natalia algunas horas mientras tú sales a buscar empleo. A Lucía le encantaría la compañía». La oferta conmovió profundamente a Alejandro. Elena apenas los conocía, pero estaba dispuesta a cuidar de su hija gratuitamente. «Yo no puedo aceptar eso». «¿Por qué no? Los amigos se ayudan». Allí estaba esa palabra de nuevo. Amigos. Esa tarde, Alejandro decidió hacer una prueba. Tomó un autobús hasta su antigua zona y pasó frente al edificio donde estaba su oficina principal. Al otro lado de la calle, vio a su antiguo chofer, Miguel, lavando un auto de lujo que no reconoció. Aparentemente, Miguel había conseguido un empleo nuevo rápidamente. Alejandro cruzó la calle. «¡Miguel!». El chofer levantó la cabeza y casi dejó caer la esponja. «Doctor Alejandro, qué sorpresa. ¿Cómo estás?». Miguel miró nervioso a su alrededor. «Bien, bien. Conseguí este trabajo nuevo». «Qué bueno». Siento mucho por lo que pasó, doctor. Si pudiera ayudar de alguna forma». Pero Alejandro podía ver en los ojos de Miguel que deseaba que la conversación terminara pronto. «No te preocupes, Miguel, lo entiendo». Alejandro se alejó sin mirar atrás. Miguel había trabajado para su familia durante 8 años. Había sido como un segundo padre para Natalia cuando era más pequeña, pero ahora apenas podía mirarlo a los ojos. Cuando volvió al departamento en Iztapalapa, encontró a Natalia dormida en el sofá y a Elena organizando algunos juguetes. «¿Cómo te fue el día?», preguntó ella, susurrando. «Difícil», respondió Alejandro, honestamente. Elena se acercó a él. «¿Quieres platicar?». Alejandro miró a aquella mujer que había entrado en su vida hacía apenas 2 días. Había una sinceridad en sus ojos que no veía desde hacía años. La gente cambia cuando uno lo pierde todo. Es cierto. Lo descubrí cuando Javier falleció. Mucha gente que creía que era amiga desapareció cuando vieron que iba a necesitar ayuda de verdad. ¿Y eso no te da coraje?». Elena se encogió de hombros. «Al principio sí, pero después entendí una cosa. Quien desaparece cuando uno necesita no era amigo de verdad. Es mejor descubrirlo pronto que vivir una mentira». Las palabras de Elena resonaron en la cabeza de Alejandro durante toda la noche. En los días siguientes se estableció la rutina. Alejandro y Natalia se encontraban con Elena a la hora de la comida, comían juntos y los niños jugaban en el pequeño parque de la zona. Elena trabajaba duro, pero siempre encontraba energía para estar con ellos. Llevaba comida, ropa que Lucía ya no usaba para Natalia, e historias para entretener a las niñas. Alejandro comenzó a notar pequeños detalles sobre ella: cómo arrugaba la nariz cuando estaba concentrada, cómo tarareaba mientras acomodaba los juguetes de los niños, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su hija, pero principalmente
cómo lo trataba a él. No como el multimillonario Alejandro García, dueño de empresas y haciendas, ni como el Alejandro en bancarrota, digno de lástima. Simplemente como Alejandro, un hombre intentando cuidar de su hija de la mejor manera posible. Una tarde Natalia llegó a casa más callada de lo normal. «¿Qué pasa, princesa?» «Papá, ¿por qué no podemos volver a nuestra casa de verdad?» Alejandro se sentó al lado de su hija. «¿Qué quieres decir?» «Me gustaba mi cuarto grande, y la alberca, y doña Teresa que hacía esas galletas». Alejandro sintió un apretón en el corazón. Doña Teresa era la cocinera de la mansión desde hacía más de 10 años. Había cuidado de Natalia desde que era bebé. «¿No te gusta vivir aquí?» Natalia dudó. «Me gusta la tía Elena y Lucía, pero extraño nuestras cosas. ¿Y si te dijera que tal vez podamos volver algún día?» Los ojos de Natalia se iluminaron. «¿De verdad?» Alejandro abrazó a su hija, sintiéndose dividido. La prueba estaba funcionando. Estaba descubriendo quiénes eran sus verdaderos amigos, pero estaba haciendo sufrir a Natalia en el proceso. Esa noche recibió una llamada inesperada. Era Beatriz, su exsecretaria. «¿Doctor Alejandro?» «Beatriz, yo supe que usted estaba pasando por dificultades». Alejandro esperó, curioso. «Si usted necesita algo, yo tengo algunos ahorros guardados». Alejandro se sorprendió. Beatriz le estaba ofreciendo ayuda financiera. «Beatriz, no tienes por qué. Usted siempre fue bueno conmigo, doctor. Si no fuera por usted, yo no habría podido pagar la universidad de mi hija». Alejandro había olvidado que pagó la universidad de la hija de Beatriz cuando ella estaba pasando por dificultades. «Sé que desaparecí cuando me enteré de los problemas de la empresa. Fue cobardía de mi parte, lo siento». «Beatriz, no, déjeme hablar. Usted es una buena persona. Siempre lo ha sido. Y si hay alguien que puede recuperarse de una situación difícil, ese alguien es usted». Después de que Beatriz colgó, Alejandro quedó confundido. ¿Había sido demasiado rápido para juzgar a algunas personas? Pero sus reflexiones fueron interrumpidas por unos golpes en la puerta. «Alejandro, soy Elena, ¿puedo pasar?» Alejandro abrió la puerta y se alarmó con la expresión preocupada de Elena. «¿Qué pasó? ¿Natalia está bien? Está durmiendo. ¿Por qué?» Elena entró al departamento, pareciendo agitada. «Escuché a unas niñas comentando en la escuela de Lucía. Dijeron que vieron a una niñita rubia llorando en el parque esta tarde, diciendo que quería volver a casa». Alejandro suspiró. Era ella. «Alejandro, ¿puedes decirme qué les pasó realmente? Sé que no me debes explicaciones, pero me importan ustedes». Alejandro miró a los ojos de Elena y tomó una decisión impulsiva. «¿Quieres sentarte?» Durante la siguiente hora, Alejandro contó una versión editada de la verdad. Dijo que había trabajado en una empresa grande, que había perdido su empleo debido a recortes y que estaba luchando por recuperarse. Omitió el hecho de ser el dueño de la empresa y de estar fingiendo la situación. Elena escuchó en silencio, tomando su mano en algunos momentos. «Lo entiendo. Debe ser muy difícil mantener las apariencias después de haber tenido una vida más cómoda. Natalia está sufriendo por esto. Los niños son más resistentes de lo que imaginamos, pero necesitan sentirse seguros. ¿Cómo puedo darle seguridad a ella si yo mismo estoy perdido?» Elena se acercó más a Alejandro. «Tú no estás perdido. Estás en un momento difícil. Es diferente». «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo pasé por lo mismo. Cuando Javier falleció, yo creí que el mundo se había acabado. Lucía lloraba toda la noche. Yo no podía dormir. No sabía cómo íbamos a sobrevivir». Alejandro notó que los ojos de Elena estaban llorosos. «Pero ¿sabes qué me salvó? Entender que la vida no se detiene, que yo tenía una hija que dependía de mí, que podía elegir entre quedarme lamentándome o luchar por un futuro mejor. ¿Y si no logro darle a Natalia la vida que se merece?» Elena sonrió. «Alejandro, ¿crees que a Natalia le importa el tamaño del departamento o la marca de su ropa? A ella le importas tú, el tiempo que pasan juntos, el amor que le das». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Hoy me dijo que quería volver a la casa antigua». «¿Y qué le respondiste?»
que tal vez algún día podamos volver. Elena movió la cabeza. Alejandro, la casa no es un lugar. La casa es donde uno se siente amado. Y Natalia se siente amada por ti en cualquier lugar. Esa noche, después de que Elena se fue, Alejandro se quedó despierto pensando. Había comenzado aquella prueba para descubrir quién se preocupaba por él. Pero estaba descubriendo mucho más que eso. Estaba descubriendo lo que realmente importa en la vida. A la mañana siguiente, Natalia despertó emocionada. «Papá, la tía Elena dijo que hoy me va a enseñar a hacer bolitas de cajeta». Alejandro sonrió. «¿En serio? Y dijo que cuando aprenda puedo enseñarte a ti también». Durante el desayuno, Natalia parloteó sobre todos los planes que tenía con Elena y Lucía. Alejandro notó que su hija no había hablado tanto sobre la casa antigua en los últimos días. Tal vez Elena tuviera razón. Tal vez la casa fuera realmente donde se sintieran amadas. Cuando bajaron para encontrarse con Elena, Alejandro notó a un hombre de traje parado cerca del banco donde solían verse. Por un momento, sintió una punzada de pánico. ¿Y si era alguien que lo reconociera? Pero el hombre se alejó cuando Elena llegó. «¡Buenos días, familia!», gritó Elena, abriendo los brazos. Natalia corrió hacia el abrazo y Alejandro sintió una emoción extraña al ser incluido en la palabra familia. «Hoy hay clase de cocina», anunció Elena. Fueron al pequeño departamento de Elena, que quedaba a 2 cuadras de allí. Era aún más pequeño que el departamento de Alejandro, pero tenía algo especial. Estaba lleno de fotos, plantas y pequeños detalles que hacían el lugar acogedor. «¡Guau, tía Elena! Tu casa es preciosa», dijo Natalia impresionada. «Gracias, princesa. Ven, te voy a enseñar mi cuarto». Mientras las niñas exploraban el departamento, Alejandro miró a su alrededor. Había fotos de Elena y Lucía en varios momentos, algunas fotos antiguas con un hombre que debía ser Javier, una estantería con libros usados, plantas que claramente eran cuidadas con cariño, una cocina pequeña pero ordenada. No había lujo, pero había amor en cada rincón. «¿Te gusta?», preguntó Elena, volviendo de la zona de los dormitorios. «Es muy acogedor. Fue difícil armar todo de nuevo después de que Javier se fue. Nuestro departamento anterior era más grande, pero tuve que mudarme a algo que cupiera en el presupuesto. No debe haber sido fácil. No lo fue, pero ¿sabes qué descubrí? Uno no necesita mucho espacio para ser feliz. Necesita a las personas correctas para compartir el espacio que tiene». Alejandro miró a Natalia, que estaba ayudando a Lucía a separar los ingredientes para las bolitas de cajeta. «Ella parece muy cómoda aquí». «Es porque es bienvenida, y tú también». Alejandro miró a los ojos de Elena. «¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué nos tratas tan bien? Apenas nos conoces». Elena pensó por un momento. «Sabes, Alejandro, después de que Javier partió, mucha gente me trató como si yo fuera un problema, como si la tristeza fuera contagiosa, como si una viuda con una hija pequeña fuera una carga». Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Cuántas veces él mismo había tratado a personas en dificultades como si fueran un inconveniente? Pero algunas personas me trataron como un ser humano. Me recordaron que yo aún existía, incluso después de perder a Javier. Eso salvó mi vida. Y tú haces eso con nosotras. Se lo merecen. Todo el mundo merece sentirse valorado, especialmente cuando está pasando por dificultades. En ese momento, Alejandro sintió algo que no sentía desde hacía años: pertenencia. La tarde pasó rápido. Natalia aprendió a hacer bolitas de cajeta, ensució toda la cocina, se rió hasta quedarse sin aliento. Alejandro ayudó a limpiar el desorden y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan relajado. Cuando regresaron a su apartamento, Natalia estaba eufórica. «Papá, ¿puedo invitar a la tía Elena y a Lucía a cenar mañana?». Alejandro dudó. Su apartamento era más grande que el de Elena, pero tenía menos personalidad, y tendría que improvisar una comida decente. «Claro, princesa». Esa noche Alejandro decidió hacer algo que no hacía desde hacía semanas. Llamó a su asistente personal, Eduardo. «Doctor Alejandro»,
Qué bueno escuchar su voz. Hola, Eduardo. ¿Cómo están las cosas? Bien, doctor. Las empresas están funcionando normalmente. El señor Ricardo está administrando los negocios principales. Alejandro hizo una mueca, Ricardo aprovechándose de su ausencia para tomar el control. ¿Y la gente? ¿Están preguntando por mí? Eduardo dudó. Bueno, doctor, la mayoría cree en los rumores sobre las dificultades financieras. ¿Y qué están diciendo? Que es una pena, pero que la vida sigue. Alejandro rió amargamente. La vida seguía, pero sin él. Eduardo, ¿tú crees en los rumores? Doctor, yo sé que usted tiene recursos que nadie imagina. Si usted está pasando por dificultades, es porque eligió pasarlas. Alejandro sonrió. Eduardo era más perspicaz de lo que él le daba crédito. ¿Y si te digo que tienes razón? Entonces yo diría que usted tiene sus motivos y que puede contar conmigo para lo que necesite. Gracias, Eduardo. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Puedes. ¿Usted está bien? ¿De verdad? Alejandro miró a Natalia, que dormía pacíficamente en la habitación pequeña. Estoy descubriendo lo que significa estar bien, Eduardo. Al día siguiente, Alejandro se despertó temprano para preparar la cena. Había decidido hacer algo simple pero especial. Fue al mercado de la zona y compró ingredientes para espagueti a la boloñesa. Mientras cocinaba, Natalia lo ayudaba, aún emocionada con la clase de cocina del día anterior. «Papá, ¿a la tía Elena le va a gustar nuestra comida?» «Estoy seguro de que sí, princesa. ¿Y si la invitamos a vivir aquí con nosotros?» Alejandro casi dejó caer la cuchara. «¿Por qué?» «Porque así seríamos una familia de verdad». Alejandro se arrodilló frente a su hija. «Natalia, nosotros ya somos una familia, solo tú y yo, pero sería mejor con más gente que nos ame». La simplicidad de la lógica de Natalia dejó a Alejandro sin respuesta. A las 7 de la noche, Elena y Lucía llegaron. Elena trajo bolitas de cajeta de postre, y Lucía dibujos que había hecho para decorar la mesa. «Vaya, qué buen olor», dijo Elena entrando al apartamento. «Mi papá cocinó todo el día», anunció Natalia orgullosa. Durante la cena, Alejandro observó la dinámica entre todos. Natalia y Lucía charlaban sin parar. Elena elogiaba la comida y contaba historias graciosas del trabajo. Era simple, natural, feliz. Era todo lo que Alejandro nunca había tenido en su vida de lujo. «Alejandro, ¿puedo decirte algo?», dijo Elena, después de que las niñas fueron a jugar a la habitación. «Claro». «Eres un padre maravilloso». Alejandro se sorprendió. «¿Cómo así?» «La manera en que cuidas a Natalia, cómo te dedicas a ella, es hermoso de ver. Hago lo que puedo». «No, Alejandro, haces más que eso. Estás criando a una niña segura, amada, feliz. Eso es mucho más importante que cualquier cosa material». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «A veces tengo miedo de no ser suficiente para ella». Elena Hernández tomó su mano. «Alejandro, eres exactamente lo que ella necesita. Y eres exactamente lo que...» Elena se detuvo a mitad de la frase, sonrojándose. «¿El qué?» preguntó Alejandro gentilmente. «Nada. Olvídalo». Pero Alejandro no lo olvidó. Había algo en la forma en que Elena lo miraba que lo confundía. No era lástima ni interés, era algo que no lograba identificar. Después de que Elena y Lucía se fueron, Natalia fue directo al asunto que tenía en mente. «Papá, ¿te gusta la tía Elena?» «Claro que me gusta, Natalia. Es nuestra amiga». «No, papá. ¿Te gusta de ella?» Alejandro se sentó en la cama junto a su hija. «¿Qué quieres decir?» «Como le gusta el príncipe a la princesa en las películas». Alejandro rió. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque sonríes diferente cuando ella está aquí». Alejandro no supo cómo responder. Era cierto que se sentía diferente cerca de Elena, pero ¿cómo explicarle a una niña de 6 años que la situación era complicada? «Es pronto para pensar en esas cosas, princesa. Pero si te gustara ella, yo estaría feliz. ¿Por qué? Porque así ella podría ser mi mamá de verdad, no solo mi amiga».
Alejandro abrazó a Natalia, sintiendo una mezcla de amor y culpa. «Duérmete, princesa. Mañana hablamos más». Pero cuando Natalia se durmió, Alejandro se quedó despierto pensando. Había comenzado esa prueba para descubrir a quién le importaba su fortuna y a quién le importaba él como persona. Pero estaba descubriendo sentimientos que no esperaba. Sentimientos por Elena. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. A la mañana siguiente Alejandro despertó con una llamada. Era Eduardo. «Doctor, disculpe llamar tan temprano, pero hay una situación». «¿Qué pasó?» «El señor Ricardo está intentando asumir el control total de las operaciones. Le está diciendo a los inversionistas que usted no va a regresar». Alejandro sintió que la ira subía. «¿Y los inversionistas le están creyendo?» «Algunos sí. Otros están preocupados y preguntando dónde está usted». Alejandro pensó rápido. Si Ricardo lograba convencer a los inversionistas, podía causar daños serios a los negocios. «Eduardo, agenda una reunión con los principales inversionistas para la próxima semana». «Lo haré, doctor. Pero, ¿va a revelar que los rumores eran falsos?» Alejandro miró a Natalia, que estaba desayunando mientras dibujaba. «Aún no lo he decidido». «Doctor, ¿puedo dar una sugerencia?» «Puedes. Usted ha cambiado. Su voz está más relajada. Más feliz, si me permite decirlo. Tal vez esta experiencia ha sido buena para usted». Alejandro colgó pensando en las palabras de Eduardo. ¿Será que realmente estaba más feliz? Más tarde, cuando encontró a Elena en la banca de la plaza, ella notó que él estaba preocupado. «¿Todo bien? Pareces tenso». Alejandro dudó. Quería decir la verdad, pero no sabía cómo. «Problemas de trabajo». «¿Quieres hablar de ello?» Alejandro miró a los ojos sinceros de Elena. «Es complicado. A veces es bueno desahogarse». Alejandro tomó una decisión impulsiva. «Elena, si descubrieras que alguien te mintió sobre algo importante, ¿podrías perdonar?» Elena pensó por un momento. «Depende del motivo de la mentira. Si fuera para lastimar a alguien, sería difícil. Si fuera para protegerse o proteger a alguien que la persona ama, yo intentaría entender. ¿Y si la mentira fuera sobre quién es la persona realmente?» Elena miró directamente a los ojos de Alejandro. «Alejandro, todo el mundo tiene secretos. Todo el mundo ha sido alguien diferente en algún momento de la vida. Lo que importa es quién es la persona ahora frente a mí». Alejandro sintió un alivio extraño, pero también más culpa. «¿Y quién soy yo frente a ti?» Elena sonrió. «Eres un hombre que ama a su hija más que a nada en el mundo, que está pasando por dificultades pero no ha perdido la dignidad, que trata a la gente con respeto, que...» Elena se detuvo, sonrojándose de nuevo. «¿Qué cosa? ¿Qué hace que mi corazón se acelere cuando sonríes?» Alejandro se quedó sin palabras. Durante toda su vida adulta, las relaciones habían sido calculadas, interesadas, pero allí estaba una mujer que se interesaba por él, sin saber quién era realmente. «Elena, perdón, no debí haber dicho eso». Alejandro tomó su mano. «No te disculpes. Yo también siento algo por ti». Permanecieron en silencio por un momento, mirando a los niños que jugaban en el parque. «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Tú crees que después de que resuelvas tus problemas de trabajo, crees que aún querrás ser nuestro amigo?» La pregunta de Elena golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Ella tenía miedo de que las abandonara cuando su situación mejorara. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque ya he visto personas que se acercaron a mí cuando estaban en dificultades y después desaparecieron cuando las cosas mejoraron». Alejandro sintió aún más culpa. Él estaba haciendo exactamente eso, usando la situación de necesidad para probar a las personas. «Elena, yo nunca te abandonaría a ti ni a Lucía. ¿Lo prometes?» Alejandro miró a sus ojos y vio vulnerabilidad, esperanza, miedo. Vio a una mujer que había sido abandonada antes y no quería pasar por eso otra vez. «Lo prometo».
Esa tarde, Alejandro tomó una decisión. Iba a revelar parte de la verdad a Elena. No podía seguir mintiéndole a alguien que se estaba volviendo tan importante. Pero cuando llegó a casa, encontró a Natalia llorando. «¿Qué pasa, princesa? Las niñas de la escuela dicen que nosotros somos pobres». Alejandro se arrodilló junto a su hija. «¿Y eso te molesta?» «No, pero dijeron que los pobres no pueden ser amigos de los ricos. Y Lucía no es pobre, ella es nuestra amiga». Alejandro sonrió con tristeza. Hasta una niña de 6 años entendía mejor sobre la amistad verdadera que la mayoría de los adultos que él conocía. «Natalia, la amistad no tiene nada que ver con el dinero». «Lo sé, pero las niñas dijeron que cuando tú consigas trabajo, nosotros vamos a olvidarnos de la tía Elena». Alejandro abrazó a su hija. «Nunca, Natalia, nunca vamos a olvidarnos de la tía Elena y de Lucía. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Pero por dentro Alejandro estaba dividido. ¿Cómo explicarle a Elena que no era pobre, que toda aquella situación era una prueba? ¿Cómo confiar en que ella lo amaba por quien era y no por lo que tenía? Esa noche, Natalia ya estaba dormida cuando tocaron a la puerta. Era Elena, y parecía agitada. «Alejandro, ¿puedo pasar?» «Claro». «¿Qué pasa?» Elena entró y se puso a caminar por la sala. «Necesito contarte algo». Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y si ella hubiera descubierto quién era él? «Puedes hablar. Esta tarde, después de que nos despedimos, me encontré con una mujer que dijo conocerte». Alejandro se heló. «¿Cómo así?» «Una mujer bien vestida, de cabello rubio. Preguntó si yo era tu novia». Alejandro cerró los ojos. Solo podía ser Valeria. «¿Y qué le respondiste?» «Que éramos amigos». Pero ella se rió y dijo que yo no sabía quién eras realmente. Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. «Elena...» «Alejandro, a mí no me importa quién eras antes. No me importa si tuviste dinero y lo perdiste o si nunca lo tuviste. No me importa si hiciste cosas de las que te arrepientes». Elena se acercó a él. «Pero necesito saber, ¿estás siendo sincero conmigo sobre tus sentimientos? Porque si estás jugando conmigo...» «Elena, mis sentimientos por ti son lo único sincero en mi vida hoy». «Entonces eso es lo que importa». Alejandro tomó el rostro de Elena entre sus manos. «Eres increíble. Y tú eres complicado, pero me gustas tal como eres». Se besaron por primera vez, allí en la sala pequeña del apartamento sencillo. Y Alejandro sintió algo que nunca había sentido en su mansión lujosa: plenitud. Al día siguiente, Alejandro despertó decidido a contarle toda la verdad a Elena, pero cuando llegó a la plaza, ella no estaba allí. Natalia preguntó: «¿Dónde está la tía Elena, papá?» «No sé, princesa. Esperemos un poco». Pero Elena no apareció. Alejandro se preocupó y decidió ir hasta su departamento. Cuando llegaron allí, encontraron a una vecina que dijo que Elena había ido a trabajar más temprano porque había surgido un trabajo extra. Dijo que si el joven de cabello oscuro y la niña rubia pasaban por aquí, les dijera que ella regresaba por la noche. Alejandro se sintió aliviado. Elena estaba bien, pero cuando volvieron a casa, encontraron a Valeria esperando en la puerta del edificio. «Alejandro, necesitamos hablar». «Necesitamos». Natalia se escondió detrás de su padre. «¿Qué quieres aquí, Valeria?» «Vine a buscar a mi hija». «¿Tu hija? Desapareciste de su vida hace meses». Valeria miró a su alrededor, haciendo una mueca de disgusto por el edificio sencillo. «Alejandro, basta de esta payasada. Sé que tienes dinero guardado. Deja de fingir que eres pobre». Natalia miró confundida a su padre. «¿De qué está hablando mamá, papá?» Alejandro se arrodilló junto a su hija. «Natalia, puedes subir y esperarme en el departamento. Necesito hablar con tu mamá». Natalia dudó, pero obedeció. Cuando quedaron solos, Valeria atacó. «Alejandro, ¿por qué estás haciendo pasar a nuestra hija por esta humillación? ¿Para probar qué?» «Para descubrir quién se preocupa por ella de verdad. Y yo no me preocupo». «La abandonaste, Valeria. Desapareciste cuando creíste que yo había perdido el dinero». Valeria suspiró.
Está bien, tienes razón, pero ahora la quiero de vuelta. Ahora, ahora que sé que sigues siendo rico. Alejandro rió amargamente. ¿Cómo lo descubriste? Investigué. No eres tan listo como crees. ¿Y qué quieres? Quiero que dejes esta actuación ridícula y regreses a casa, con nuestra hija. ¿Y si no quiero? Valeria sonrió maliciosamente. Entonces le contaré a tu amiguita pobre quién eres realmente. Veremos si sigue interesada cuando descubra que tienes miles de millones escondidos y estás jugando a ser pobre. Alejandro sintió rabia y miedo al mismo tiempo. No harías eso, pues atrévete a contradecirme. Esa noche, Alejandro se quedó despierto pensando. Valeria tenía razón en una cosa, le estaba mintiendo a Elena, y cuanto más tiempo pasara, más difícil sería explicarlo, pero al mismo tiempo tenía miedo. ¿Y si Elena no podía perdonar la mentira? ¿Y si ella pensaba que estaba jugando con ella? Al día siguiente, cuando encontró a Elena, ella notó inmediatamente que algo andaba mal. Alejandro, pareces preocupado. Es complicado. ¿Tiene que ver con esa mujer de ayer? Alejandro asintió. ¿Es la mamá de Natalia? Ex esposa, y sí. ¿Qué quería? Alejandro dudó. Ella quiere la custodia de Natalia. ¿Por qué? Por motivos interesados. Elena tomó la mano de Alejandro. Alejandro, eres un padre maravilloso. Ningún juez le quitaría a Natalia. Alejandro sonrió tristemente. Si Elena supiera la verdad sobre su situación financiera, sabría que Valeria tenía otras cartas bajo la manga. Elena, si te contara algo sobre mí que cambiara todo, tú... Alejandro, para, me estás asustando. Natalia apareció corriendo. Tía Elena, mamá regresó. Elena miró confundida. ¿Regresó de dónde, princesa? De Miami, pero papá no quiere que se quede aquí. Elena miró a Alejandro. ¿Tu exesposa vivía en Miami? Alejandro suspiró. Cada pregunta de Elena lo acercaba más a revelar la verdad. Es una larga historia. Ella tiene dinero para viajar de Miami a Ciudad de México, pero ustedes están pasando dificultades aquí. Alejandro notó que Elena empezaba a sospechar. Elena, Alejandro, ¿hay algo que no me estás contando? Antes de que Alejandro pudiera responder, Valeria apareció. Hola, cariño, le dijo a Natalia. Papá ya les contó a sus amiguitas quién es realmente. Elena miró de Alejandro a Valeria. ¿Qué quiere decir? Alejandro sintió que ya no tenía opción. Elena, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? La voz de Elena se estaba poniendo tensa. Valeria sonrió maliciosamente. Querida, Alejandro no perdió su trabajo. Él es el dueño de la empresa. Elena palideció. ¿Cómo es eso? Ella está mintiendo, intentó Alejandro. Estoy mintiendo. Alejandro García, dueño de la corporación García, con un patrimonio valorado en más de 5.000 millones de pesos, ese Alejandro. Elena miró a Alejandro con una expresión de shock. Alejandro, ¿eso es verdad? Alejandro cerró los ojos. Puedo explicarlo. ¿Es verdad o no? Es verdad, pero... Elena dio un paso atrás. ¿Tú me mentiste? Elena, déjame explicarte, pero Elena ya se estaba alejando. Mentiste, sobre todo. No sobre todo. Mis sentimientos por ti son reales. Elena rió amargamente. ¿Sentimientos? Alejandro, estabas jugando conmigo. No es verdad. Entonces, ¿qué es? ¿Te pareció divertido ver cómo reaccionaría una pobre empleada de limpieza ante tu encanto? Elena, no fue eso. Pero ella ya se iba, tomando de la mano a Lucía. Tía Elena, gritó Natalia. Elena se volteó, con lágrimas en los ojos. Adiós, Natalia. Cuida a tu papá. Alejandro intentó correr tras ella, pero Valeria lo detuvo. Déjala ir, Alejandro. Ella no es de nuestro mundo de todas formas. Alejandro miró a Valeria con rabia. Lo arruinaste todo. Te salvé de cometer una tontería. Imagínate, Alejandro García casado con una empleada de limpieza. Alejandro nunca había tenido ganas de agredir a una mujer, pero en ese momento estuvo cerca. Sal de mi vista, Valeria.
Alejandro, sé racional. Vuelve a casa, a tu vida real. Y llévate a nuestra hija. Natalia se queda conmigo. ¿De verdad? ¿Y si le cuento a los periódicos sobre tu actuación? ¿Sobre cómo humillaste a una pobre trabajadora? Alejandro se heló. Un escándalo así destruiría no solo su reputación, sino que también lastimaría a Elena. ¿No harías eso? Pues pruébame. Esa noche, Alejandro intentó explicarle a Natalia lo que había sucedido. ¿Por qué se fue la tía Elena, papá? Porque cometí un error, princesa. ¿Qué error? Alejandro no sabía cómo explicarle a una niña de 6 años la complejidad de la situación. No le conté toda la verdad. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién soy realmente? Natalia pensó por un momento. Eres mi papá. Esa es la única verdad que importa. Alejandro abrazó a su hija, sintiendo el corazón destrozado. Lo sé, princesa, pero a veces los adultos complican las cosas. ¿Vamos a volver a la casa grande? Alejandro miró a su alrededor el pequeño apartamento. 3 semanas antes, ese lugar era solo un escondite temporal. Pero ahora, incluso sin Elena, aún se sentía más como hogar que la mansión vacía. ¿Quieres volver? Natalia pensó seriamente. Quiero estar donde esté la tía Elena. Alejandro sintió que el corazón se le apretaba aún más. En los días siguientes, Alejandro intentó encontrar a Elena. Fue a su apartamento, pero ella no estaba. Le preguntó a la vecina, quien dijo que Elena había pedido unos días libres en el trabajo. Alejandro hasta consideró usar sus recursos para investigar dónde estaba, pero se contuvo. Ya había violado su privacidad una vez. Natalia se ponía cada día más triste. Preguntaba constantemente cuándo volverían a ver a Elena y a Lucía. Una semana después, Alejandro estaba en la plaza con Natalia cuando vio a Lucía llegando de la escuela. Corrió hacia ella. «Lucía, ¿dónde está tu mamá?» La niña miró a Alejandro con tristeza. «Ella está muy triste. Llora todos los días». Alejandro sintió una puñalada en el pecho. «¿Dónde está?» «En casa, pero dijo que no quiere verlo». «Lucía, ¿puedes darle un mensaje?» La niña dudó. «Creo que no. Por favor, dile que necesito explicarle, que yo... Mi mamá dijo que usted mintió, que las mentiras no tienen explicación». Natalia, que se había acercado, abrazó a Lucía. «Te extraño a ti y a la tía Elena. Yo también los extraño». «¿Por qué los adultos son tan complicados?», preguntó Natalia. Lucía se encogió de hombros. «Mi mamá dice que es porque olvidan cómo es ser niño». Esa noche Alejandro tomó una decisión radical. Iba a contarlo todo, públicamente. Llamó a Eduardo. «Doctor». «Eduardo, quiero que convoques una rueda de prensa para mañana». «¿Sobre qué, doctor?» «Voy a contar sobre mi prueba, sobre todo». «Doctor, ¿está seguro? Esto puede ser muy perjudicial». «Estoy seguro». Alejandro pasó la noche escribiendo lo que diría. No era solo sobre redimirse con Elena, era sobre asumir responsabilidad por sus elecciones. Al día siguiente, el auditorio del hotel donde programaron la rueda de prensa estaba lleno. Periodistas, empresarios, curiosos. Alejandro subió al escenario y miró a las cámaras. «Buenas tardes. Convoqué esta rueda de prensa para aclarar algunos rumores sobre mi situación financiera y para asumir responsabilidad por mis acciones». El auditorio quedó en silencio. «Es verdad que fingí estar en dificultades financieras, y es verdad que lo hice para probar quién se preocupaba por mí como persona y quién solo por mi fortuna». Un murmullo recorrió el auditorio. Durante este periodo, conocí personas extraordinarias que me mostraron el verdadero significado de generosidad, amistad y amor. Pero también cometí errores graves, especialmente con una persona que no merecía ser involucrada en mi prueba. Alejandro hizo una pausa, buscando las cámaras. «Elena, si me estás escuchando, quiero disculparme públicamente. Me mostraste que la bondad verdadera existe, y yo te correspondí con mentiras. Merecías honestidad y yo ofrecí manipulación. Las cámaras filmaban cada palabra. Pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti nunca fueron mentira.
Me enseñaste más sobre valores verdaderos en 3 semanas de lo que aprendí en 40 años de vida. Alejandro respiró hondo. Y para responder a la pregunta, que sé que está en la mente de todos, sí, aprendí mucho con esta experiencia. Aprendí que la amistad verdadera no tiene precio, que la familia no se define por sangre o estatus, sino por amor, y que la riqueza real no está en cuentas bancarias, sino en conexiones humanas genuinas. Un periodista levantó la mano. Señor García, ¿piensa volver a los negocios normalmente? Alejandro pensó por un momento. Voy a volver a los negocios, pero no de la misma forma. Aprendí que una empresa solo es verdaderamente exitosa cuando beneficia no solo a los dueños, sino a todos los involucrados. ¿Y su vida personal? Alejandro sonrió tristemente. Mi vida personal depende de una decisión que no es solo mía. Después de la rueda de prensa, Alejandro volvió al departamento en Iztapalapa. No quería volver a la mansión hasta resolver las cosas con Elena. Natalia estaba viendo televisión cuando él llegó. «Papá, ¿saliste en la tele? ¿Salí?» «Sí». Y la tía Elena también estaba viendo. Alejandro se volteó rápidamente. «¿Cómo lo sabes?» «Me llamó Lucía. Dijo que su mamá lloró cuando te vio en la tele». Alejandro sintió una punzada de esperanza. ¿Dijo algo más? «Que la tía Elena dijo que eres valiente». Alejandro abrazó a Natalia. «Papá, ¿ahora la tía Elena va a volver con nosotros?» «No sé, princesa, pero si vuelve, será porque ella quiere, no porque yo lo merezca». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando, ahora continuando. 2 días después, Alejandro estaba haciendo café cuando tocaron a la puerta. Su corazón se aceleró. Y sí era Elena, pero cuando abrió la puerta se encontró con Eduardo. «Doctor, ¿qué hace aquí?» «Vine a traerle algunas cosas». Eduardo entró cargando varias bolsas. «Traje ropa de Natalia, algunos juguetes y documentos que podría necesitar». «¿Cómo me encontró?» «Doctor, trabajo para usted desde hace 15 años. Yo sabía que usted no había perdido realmente todo». Alejandro sonrió. «¿Y qué le pareció la rueda de prensa?» «Creo que hizo lo correcto. Y creo que cambió para mejor». «¿Cómo así?» «Usted parece más humano, más feliz, a pesar de la tristeza». Alejandro suspiró. «Es complicado, Eduardo. ¿Quiere un consejo? Puede hablar. No renuncie a la mujer que lo hizo feliz. Si ella es especial como usted dice, ella va a entender. Y si no entiende, entonces al menos usted habrá intentado». En esa tarde Alejandro decidió intentar una vez más. Fue hasta el edificio donde Elena trabajaba. El portero lo reconoció de la televisión. «Señor García, qué honor. Por favor, solo Alejandro. ¿Está Elena aquí?» «¿Doña Elena?» «Ella renunció ayer». Alejandro sintió que el suelo desaparecía. «¿Renunció?» «Dijo que iba a intentar un trabajo nuevo en otra ciudad». Alejandro salió corriendo. Tenía que encontrar a Elena antes de que fuera tarde. Cuando llegó a su apartamento, la vecina dijo que estaba haciendo las maletas. Alejandro subió las escaleras de 3 en 3. Golpeó la puerta desesperadamente. «Elena, por favor, dame una oportunidad de explicar». La puerta se abrió, pero era Lucía quien estaba ahí. «Hola, tío Alejandro». «Hola, Lucía. ¿Está tu mamá?» «Sí, pero ella dijo que no quiere hablar con usted». Alejandro escuchó la voz de Elena al fondo. «Lucía, cierra la puerta». «Elena, por favor, 5 minutos». Silencio. «Elena, sé que me equivoqué, sé que mentí, pero mis sentimientos por ti son verdaderos». La puerta se abrió por completo. Elena tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Alejandro, ¿qué quieres de mí? Quiero explicarte por qué hice lo que hice». «No hace falta, lo entendí. Eres rico, te aburriste, decidiste jugar con una pobre». «No fue eso». «Entonces, ¿qué fue?» Alejandro respiró hondo. «Elena, conoces mi historia, sabes que soy billonario. ¿Pero sabes cómo es vivir así?» Elena cruzó los brazos. «Difícil, imagino. Tanto dinero para gastar». «Elena, durante 40 años
Nunca supe si a alguien le gustaba yo o mi dinero. Nunca supe si una amistad era verdadera o interesada. ¿Y eso justifica que me hayas mentido? No lo justifica, pero lo explica. Alejandro se acercó a ella. Cuando mi exesposa me dejó, se llevó la mitad del patrimonio y desapareció de la vida de Natalia. Cuando se esparcieron los rumores sobre mi quiebra, amigos de décadas me abandonaron. Empleados leales renunciaron. Elena lo escuchaba en silencio. Hasta que te conocí. Tú, que no sabías quién era yo, le ofreciste comida a mi hija. Tú, que tenías tan poco, compartiste con nosotros. Me mostraste lo que es la bondad verdadera. Y como retribución mentiste. Tuve miedo, Elena. Miedo de que si sabías quién era yo en realidad, cambiarías conmigo. Como todos cambiaron. Elena movió la cabeza. Alejandro, no entiendes. ¿Qué no entiendo? No me importa si tienes 5.000 millones o 5 pesos. Me importa que mentiste, que fingiste necesitar ayuda, que me hiciste sentir lástima por ustedes. Alejandro sintió el corazón apretarse. ¿Sientes lástima de nosotros? Sentía. Creí que ustedes estaban pasando necesidad de verdad, como yo ya pasé. Elena comenzó a llorar. Alejandro, ¿sabes lo que es no tener dinero para comprar medicina cuando tu hija está enferma? ¿Sabes lo que es dividir un sándwich porque es todo lo que tienes? Alejandro bajó la cabeza. No lo sé. Entonces no sabes lo que es la generosidad de verdad, porque generosidad es dar cuando no tienes nada para dar. Elena, yo compartí mi comida con ustedes porque creí que la necesitaban más que yo. Cuidé a Natalia cuando estaba enferma porque creí que no tenías recursos. Ofrecí mi amistad porque creí que ustedes estaban solos de verdad. Alejandro entendió la magnitud de lo que había hecho. Lo siento mucho. Alejandro, tomaste mi buena voluntad y la usaste como prueba. Eso no es solo mentira, es crueldad. Alejandro sintió lágrimas en los ojos. Tienes razón, fui cruel, fui egoísta, fui todo lo malo. Entonces, ¿por qué debería perdonarte? Alejandro miró a los ojos de Elena. Porque a pesar de todo lo que hice mal, tú me cambiaste. Me mostraste cómo es amar sin interés. Me enseñaste lo que es una familia de verdad, Alejandro, y porque te amo, Elena. Te amo de una manera que nunca amé a nadie. Te amo por lo que eres, no por lo que tienes. Elena cerró los ojos. ¿Cómo voy a saber si esto es verdad? Porque estoy aquí, porque a sabiendas de que puedo perderte, elegí contar la verdad públicamente. Porque elegí humillarme frente a todo el país para intentar reconquistarte. Alejandro, eso no borra lo que hiciste. Lo sé, pero puede ser el comienzo de algo verdadero. Elena guardó silencio por mucho tiempo. Lucía, ve a jugar a tu cuarto. Lucía obedeció, cerrando la puerta de la habitación. Alejandro, siéntate aquí. Se sentaron en el pequeño sofá de la sala. Me lastimaste mucho. Lo sé. Me hiciste sentir tonta, engañada. Nunca fue mi intención. Pero fue el resultado, Alejandro asintió. Si te doy una segunda oportunidad, ¿cómo voy a saber que no volverás a mentir? Alejandro pensó cuidadosamente. Porque ahora sabes quién soy realmente. No hay nada más que esconder. ¿Y si decides que no sirvo para tu mundo? Elena, mi mundo sin ti no vale nada. Las palabras son fáciles, Alejandro. Entonces, déjame probar con acciones. ¿Cómo? Alejandro respiró hondo. Cásate conmigo. Elena abrió mucho los ojos. ¿Qué? Cásate conmigo. No dentro de un año, cuando estés segura. Ahora, mañana. Alejandro, ¿estás loco? Estoy enamorado, y no quiero pasar un día más fingiendo que puedo vivir sin ti. Elena se levantó nerviosa. Alejandro, esto es una locura. Sí, pero es la primera cosa completamente honesta que hago en 40 años. ¿Y Natalia? ¿Y Lucía? Se aman como hermanas, y tú eres la mejor madre que Natalia podría tener. Elena caminaba por la sala. Alejandro, nuestros mundos son muy diferentes. Lo eran, pero ahora sé en qué mundo quiero vivir. ¿Y si no funciona? Alejandro se levantó y tomó sus manos. Elena, perdí todo lo que creía importante
y encontré lo único que realmente importa. Tú. Si no funciona, al menos lo intentamos. Esto es muy arriesgado. Todo amor verdadero lo es. Elena miró a los ojos de Alejandro. Alejandro, si digo que sí, tiene que ser a mi manera. De la manera que tú quieras. Nada de lujo exagerado, nada de ostentación. Quiero una vida simple, con personas verdaderas. Estoy de acuerdo. Y quiero trabajar, quiero contribuir, no solo ser mantenida. Claro. Y si me mientes de nuevo, sobre cualquier cosa, me voy y me llevo a Lucía. Alejandro asintió. ¿Y aceptas que yo tenga dinero? ¿Que use ese dinero para ayudar a personas como tú me enseñaste? Elena sonrió por primera vez. Lo acepto. ¿Entonces? Entonces, sí. Alejandro la besó con toda la pasión acumulada de las últimas semanas. Elena, dime. Gracias por darme una segunda oportunidad. Alejandro, dime. No me hagas arrepentirme. Al día siguiente, Alejandro y Elena se casaron en el registro civil, con solo Natalia y Lucía como testigos. Fue simple, rápido, pero lleno de amor verdadero. Después de la ceremonia, fueron a almorzar a una lonchería del barrio donde se conocieron. «Papá, ¿ahora la tía Elena es mi mamá de verdad?», preguntó Natalia. «Si tú quieres», respondió Elena. «Sí quiero». Natalia abrazó fuerte a Elena. «¿Y Lucía es mi hermana?». «Si ella quiere», dijo Alejandro mirando a Lucía. «Sí quiero, siempre quise tener una hermana menor». Las niñas salieron corriendo a jugar, dejando solos a Alejandro y Elena. «¿No te arrepientes?», preguntó Alejandro. «Pregunta mañana», bromeó Elena. «¿Y pasado mañana? ¿Y pasado mañana?». Todos los días por el resto de la vida. Alejandro tomó la mano de Elena. «¿A dónde vamos a vivir?». «Donde tú quieras. Quiero quedarnos en el departamento pequeño por ahora, hasta que encontremos una casa que sea nuestra, no solo mía». Elena sonrió. «¿Estás seguro? Va a estar apretado para 4 personas». «Elena, yo viví en una mansión vacía por años. Prefiero un departamento apretado, lleno de amor». Aquella noche, mientras las niñas dormían en el cuarto que ahora compartían, Alejandro y Elena conversaban en la terraza. «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que sea». «¿De verdad perdiste amigos durante la prueba?». «Perdí a muchos, pero entendí que no eran amigos de verdad. ¿Y ahora?». «Ahora estoy reconstruyendo, con personas verdaderas. Como Beatriz». Alejandro le había contado a Elena sobre la llamada de su exsecretaria. «Como Beatriz, como Eduardo, como tú». «Alejandro, dime, ¿prometes que vamos a criar a nuestras hijas para valorar a las personas, no a las cosas?». «Lo prometo. De hecho, ellas ya nos dieron una lección sobre eso». «¿Cómo así?». «Se hicieron hermanas en 2 días, sin importarles las diferencias sociales. Nosotros, los adultos, somos los que complicamos todo». Elena rió. «Es cierto». 3 meses después, Alejandro había cumplido todas sus promesas. Vendió la mansión y compró una casa sencilla pero acogedora en el mismo barrio donde conoció a Elena. Abrió una empresa social que ofrecía empleos dignos para personas en situación de vulnerabilidad. Elena se convirtió en coordinadora del proyecto, usando su experiencia de vida para identificar quién realmente necesitaba una oportunidad. Natalia se adaptó rápidamente a la nueva vida. Estudiaba en una escuela pública de la región y se había convertido en una niña más empática y generosa. Lucía floreció con la estabilidad financiera, pero sin perder los valores que su madre le había enseñado. Una tarde, Alejandro llegó a casa y encontró a Elena enseñando a Natalia y a Lucía a cocinar. «¿Hoy es día de clase de cocina?», preguntó, abrazando a su esposa. «Hoy es día de enseñar que las mejores recetas vienen del corazón», respondió Elena, dándose la vuelta para besarlo. Natalia, ahora con 7 años, los miró. «Papá, ¿eres feliz ahora?». Alejandro miró a su alrededor. La cocina pequeña pero llena de risas, las niñas jugando mientras cocinaban, la mujer que amaba en sus brazos. «Soy más feliz de lo que jamás imaginé posible, princesa». «¿Más feliz que cuando éramos ricos?».
Alejandro rió. Natalia, seguimos siendo ricos, solo que ahora somos ricos de la manera correcta. ¿Cómo así? Rico en amor, rico en amistad, rico en familia verdadera. Helena le susurró al oído. Y rico en dinero también que podemos usar para ayudar a otras personas. Exacto. Aquella noche, mientras acostaban a las niñas, Natalia hizo una pregunta que sorprendió a todos. «Mamá, ¿puedes contarle a los otros niños de la escuela que papá es billonario?» Helena y Alejandro se miraron. «¿Por qué quieres eso, amor?» «Porque la maestra está recaudando dinero para remodelar la biblioteca y creo que podemos ayudar». Alejandro se arrodilló junto a la cama de Natalia. «¿Y tú crees que debemos ayudar?» «Claro. ¿No dijiste que el dinero es para ayudar a las personas?» Alejandro miró a Helena, quien sonreía orgullosa. «Tu hija aprendió bien la lección». «Nuestra hija», corrigió Alejandro. Al día siguiente, Alejandro y Helena fueron a la escuela. Hablaron con la directora y no solo financiaron la remodelación de la biblioteca, sino que crearon un fondo permanente para el mantenimiento de todas las escuelas de la región. La noticia salió en los periódicos. Billonario que fingió ser pobre ahora invierte en educación pública. Pero lo que más llamó la atención fue una foto de la familia. Alejandro, Helena, Natalia y Lucía plantando flores en el jardín de la nueva biblioteca. Parecían genuinamente felices. 6 meses después de la boda, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Ricardo, su ex socio. «¿Alejandro? ¿Puedo hablar contigo?» «Ricardo, qué sorpresa». «Alejandro, yo quería pedirte disculpas». Alejandro se sorprendió. «¿Disculpas por qué?» «Por haber intentado tomar el control de la empresa cuando creí que estabas en bancarrota. Fue mezquino». Alejandro suspiró. «Ricardo, solo mostraste quién eres realmente». «Lo sé, pero quería que supieras que me arrepiento». «Está bien». «Alejandro, ¿puedo preguntarte algo?» «Puedes. ¿Eres realmente feliz ahora?» Alejandro miró por la ventana. En el patio, Helena enseñaba a Natalia y Lucía a cuidar la huerta que habían plantado juntas. «Lo soy, Ricardo. Más feliz de lo que jamás fui cuando tenía todo lo que creía importante». «¿Y no extrañas la vida antigua?» «La vida antigua». «Ricardo, yo tenía una mansión vacía, amigos falsos y una hija que apenas me conocía. ¿Qué hay para extrañar?» «¿Y ahora?» «Ahora tengo una familia verdadera, amigos sinceros y la sensación de que estoy haciendo una diferencia en la vida de las personas». Ricardo se quedó en silencio. «¿Ricardo?» «Alejandro, ¿puedo hacerte una invitación?» «¿Qué tipo de invitación?» «Quiero conocer a tu nueva familia. Quiero entender qué fue lo que te cambió». Alejandro dudó. Ricardo había sido uno de los primeros en abandonarlo. «¿Por qué?» «Porque me estoy dando cuenta de que mi vida también está vacía, y tú pareces haber encontrado algo que yo perdí por el camino». Alejandro decidió darle una oportunidad. «Domingo, a la 1 de la tarde, ven a comer a casa». «¿En serio?» «Ricardo, he aprendido que todo mundo merece una segunda oportunidad». El domingo, Ricardo llegó nervioso. Estaba acostumbrado a cenas formales en restaurantes caros, no a comidas caseras. «Ricardo, esta es mi esposa Helena y estas son nuestras hijas Natalia y Lucía». Ricardo saludó a todos educadamente, pero Alejandro notó su incomodidad. Durante la comida, Helena contó su historia sin pena. Habló sobre cómo había conocido a Alejandro, sobre sus dificultades como viuda, sobre cómo habían superado la mentira inicial. «¿Y tú lo perdonaste así?», preguntó Ricardo. «No fue así, no», rió Helena. «Me enojé mucho, pero me di cuenta de que él había cambiado de verdad». «¿Cómo te diste cuenta?» «Por la manera en que trata a las niñas, por la manera en que me trata, y principalmente por la manera en que usa el dinero ahora». Ricardo miró a Alejandro. «¿Cómo es eso?» Alejandro contó sobre la empresa social, sobre los proyectos en la comunidad, sobre cómo había aprendido a usar su riqueza para construir, no solo para acumular. ¿Y no sientes que estás desperdiciando dinero? Natalia, que estaba escuchando la conversación, respondió: «Tío, no es desperdicio, es inversión en personas.
Ricardo quedó impresionado con la madurez de la niña. ¿Cómo es eso, Natalia? Mi papá explicó que el dinero quieto no vale nada. El dinero que ayuda a las personas se vuelve felicidad, y la felicidad regresa a uno. Ricardo miró a Alejandro. ¿Cuántos años tiene? 7. Y ya entiende más sobre economía que yo. Después de la comida, Ricardo ayudó a lavar los trastes. Era la primera vez en décadas que hacía eso. Alejandro, ¿puedo hablar contigo en privado? Fueron al patio. Alejandro, quiero disculparme de verdad, no solo por lo que hice durante tu ausencia, sino por en quién me convertí. Ricardo, no, déjame hablar. Viéndolos aquí hoy entendí que pasé la vida entera corriendo tras cosas que no me hacen feliz. ¿Y qué te hace feliz? Ricardo pensó por un largo tiempo. No lo recuerdo. Alejandro sintió lástima por su antiguo amigo. Ricardo, nunca es tarde para comenzar de nuevo. ¿Cómo? Empieza preguntándote a ti mismo, si tuvieras un día para vivir, ¿cómo te gustaría pasarlo? Ricardo miró hacia dentro de la casa, donde Elena estaba ayudando a las niñas con la tarea. Creo que me gustaría pasarlo con personas que me amen de verdad. ¿Y tú tienes a esas personas? Ricardo movió la cabeza. Entonces empieza buscándolas, y cuando las encuentres, no cometas mis errores. Sé honesto desde el principio. 2 semanas después, Ricardo llamó a Alejandro. Alejandro, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre encontrar personas que me amen de verdad? Lo recuerdo. Encontré a alguien. ¿En serio? ¿Quién? Mi hija. Alejandro sonrió. Ricardo tenía una hija de 15 años que vivía con su exesposa. ¿Cómo es eso? Fui a visitarla sin avisar. Al llegar, descubrí que ella necesitaba ayuda con un proyecto de la escuela sobre responsabilidad social. Y pasamos el fin de semana entero conversando sobre maneras de ayudar a la comunidad. Alejandro, hacía años que no conversaba de verdad con mi hija. Qué bueno, Ricardo. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que siempre pensó que me importaba más el dinero que ella, pero que ahora sentía que yo estaba interesado en lo que ella pensaba. Alejandro sonrió. ¿Y lo estás? Estoy fascinado con la manera en que ella ve el mundo. Tiene ideas increíbles sobre cómo usar el dinero para hacer la diferencia. Ricardo, parece que encontraste tu propósito. Lo encontré y quiero agradecerte. ¿Por qué? Por mostrarme que existe otra manera de vivir. 1 año después de su matrimonio con Elena, Alejandro recibió una propuesta inesperada. Un grupo de empresarios quería que escribiera un libro sobre su experiencia. ¿Qué opinas?, le preguntó a Elena. Creo que puede ayudar a otras personas a repensar sus prioridades. Pero va a exponer nuestra vida. Alejandro, nuestra vida ya fue expuesta cuando diste esa conferencia de prensa. La diferencia es que ahora podemos controlar la narrativa. Alejandro decidió escribir el libro, pero con una condición. Parte de las ganancias se destinaría a la educación pública. El libro se tituló La prueba del corazón y se convirtió en un éxito inmediato. No solo porque contaba una historia interesante, sino porque ofrecía una reflexión profunda sobre valores, relaciones y el verdadero significado del éxito. Alejandro comenzó a ser invitado a dar conferencias, donde siempre aparecía acompañado de Elena. Juntos contaban cómo habían construido una familia basada en el amor y el respeto mutuo. Durante una de esas conferencias, una mujer del público hizo una pregunta que marcó a Alejandro. Señor Alejandro, ¿no cree que su historia es fácil de contar porque usted tenía dinero como red de seguridad? Para quien es pobre de verdad, no es tan simple así. Alejandro agradeció la pregunta y le pidió a Elena que respondiera. La señora tiene razón, dijo Elena. Tener recursos financieros facilitó nuestra historia, pero la lección no es sobre tener o no tener dinero. ¿Cuál es la lección entonces? Es sobre elegir a las personas correctas para compartir la vida, sea rica o pobre. Es sobre ser honesto en las relaciones. Es sobre usar lo que uno tiene, aunque sea poco, para ayudar a quien lo necesita más. Alejandro complementó. Cuando era multimillonario y estaba solo, era más pobre que cuando era un hombre común con una familia que me amaba.
El público aplaudió, pero Alejandro sabía que el mensaje más importante no estaba en las palabras, sino en el ejemplo que él y Elena daban todos los días. 2 años después del matrimonio, Natalia, ahora con 8 años, hizo una pregunta que sorprendió a Alejandro. «Papá, ¿todavía harías esa prueba hoy?» «¿Qué prueba, princesa?» «De fingir que eras pobre». Alejandro pensó cuidadosamente. «No, Natalia». «¿Por qué?» «Porque aprendí que no necesito poner a prueba a las personas para saber si son buenas. Aprendí a reconocer la bondad de verdad». «¿Cómo?» Alejandro miró a Elena, que estaba cocinando mientras ayudaba a Lucía con la tarea de matemáticas. Las personas buenas no hacen bondad para impresionar, lo hacen porque no pueden hacerlo de otra manera. ¿Como mamá? Como mamá, Natalia sonrió. Yo quiero ser como mamá cuando sea grande. ¿Y cómo es eso? Alguien que ayuda a todos, sin querer nada a cambio. Alejandro abrazó a su hija. Tú ya eres así, princesa. Esa noche, Alejandro y Elena conversaban en la cama sobre el futuro. Alejandro, a veces miro nuestra vida y no puedo creer cómo cambió todo. ¿Para mejor? Mucho para mejor. Pero a veces tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que un día despiertes y te des cuenta de que renunciaste a muchas cosas por mí. Alejandro se volteó para mirar a los ojos de su esposa. Elena, ¿quieres saber a qué renuncié? ¿A qué? Renuncié a la soledad disfrazada de éxito. Renuncié a relaciones falsas. Renuncié a una vida vacía disfrazada de lujo. ¿Y qué ganaste? Gané una compañera de verdad. Gané 2 hijas que me enseñaron lo que es el amor incondicional. Gané un propósito real en la vida. Elena sonrió. Cuando lo pones así, Elena, me salvaste de una vida que parecía buena por fuera, pero estaba podrida por dentro. Alejandro, dime, te amo. Yo también te amo, más cada día. ¿Por qué? Porque no has cambiado. Aún con todas las oportunidades que la riqueza trajo, seguiste siendo exactamente quien siempre fuiste. ¿Y quién soy yo? La mujer más generosa, más valiente, más amorosa que he conocido. En el 3er aniversario de bodas, Alejandro organizó una sorpresa para Elena, pero no fue un viaje caro o un regalo lujoso. Reunió a todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo social que desarrollaron juntos. Doña Lupe, de 70 años, que consiguió un empleo en la empresa social después de quedar desempleada. Jorge, joven de 22 años que salió del mundo de las drogas y ahora coordinaba uno de los proyectos. Familia Silva, que logró salir del alquiler y comprar su casa propia a través del programa de microcrédito que crearon. Más de 50 personas se reunieron en el patio de la casa sencilla de Alejandro y Elena. Elena, dijo Alejandro, tomando la mano de su esposa, estas personas vinieron hoy para agradecerte. ¿Agradecerme por qué? Doña Lupe se levantó. Doña Elena, usted cambió mi vida. Cuando todos creían que yo era demasiado vieja para trabajar, usted me dio una oportunidad. Jorge se acercó. Doña Elena, cuando yo estaba perdido en las drogas, usted no se rindió conmigo. Usted vio algo en mí que yo mismo no veía. Una a una, las personas contaron cómo Elena había impactado sus vidas, no solo con dinero, sino con atención, cariño, oportunidades reales. Elena lloró de emoción. Gente, yo tengo que agradecerles a ustedes. Ustedes me enseñaron que ayudar a los demás es la mejor manera de ayudarse a uno mismo. Alejandro se acercó a su esposa. Elena, hace 3 años me enseñaste qué es la generosidad verdadera. Hoy le estás enseñando eso a decenas de otras personas. Alejandro, no he terminado. Has transformado no solo mi vida, sino la vida de toda esta gente. Y esto es solo el comienzo. Alejandro tomó un sobre. ¿Qué es esto? La escritura de un terreno donde vamos a construir nuestra primera escuela. Una escuela donde los niños aprenderán no solo matemáticas y español, sino valores como los que tú enseñas todos los días. Elena abrió el sobre y vio que el terreno había sido comprado a nombre de los dos. Alejandro, esto es nuestra próxima misión. Juntos. Esa noche
Después de que todos se fueron, Alejandro y Elena hablaron sobre el futuro. Alejandro, ¿crees que vamos a poder construir esa escuela? Estoy seguro. Contigo a mi lado sé que lograremos cualquier cosa. ¿Y las niñas? ¿Ellas entenderán por qué dedicamos tanto tiempo a esto? Alejandro miró hacia la habitación donde Natalia y Lucía dormían. Elena, nuestras hijas están viendo lo importante que es usar nuestros recursos para ayudar a otros. Están creciendo con valores sólidos. Es verdad. El otro día Natalia me preguntó si podía donar la mitad de sus juguetes a niños que no tienen nada. ¿Y tú qué le respondiste? Que podía donar lo que quisiera siempre que fuera una decisión del corazón, no una obligación. ¿Y? Donó casi todo. Se quedó solo con los juguetes que tienen valor sentimental. Alejandro sonrió orgulloso. Nuestra hija tiene un corazón gigante. Nuestras hijas, las dos. Es verdad. Lucía también se está convirtiendo en una persona increíble. Alejandro, dime. Gracias por no haberte rendido con nosotros. Gracias por haberme dado una segunda oportunidad. 5 años después de la boda, la escuela estaba lista. Era un edificio sencillo pero funcional, con salones aireados, una biblioteca completa y un patio donde los niños podían jugar seguros. El día de la inauguración, Alejandro dio un discurso emocionado. Esta escuela representa más que un sueño cumplido. Representa la prueba de que cuando las personas se unen por un propósito mayor, pueden transformar el mundo a su alrededor. Elena estaba a su lado, tomando de la mano a Natalia y Lucía. Pero quiero que sepan que la persona que más merece crédito por esta escuela está aquí a mi lado, continuó Alejandro. Elena Hernández de García me enseñó que la educación no es solo enseñar materias escolares, es enseñar valores, es mostrarle a cada niño que puede ser quien quiera ser, independientemente de dónde nació. La audiencia aplaudió, pero Alejandro aún no había terminado. Hace 5 años, yo era un hombre rico, pero pobre de espíritu. Hoy, soy un hombre que entendió que la verdadera riqueza está en construir puentes, no muros. Natalia se soltó de la mano de Elena y jaló la camiseta de su padre. «Papá, ¿puedo hablar?» Alejandro miró sorprendido a su hija, ahora con 10 años. «Claro, princesa». Natalia se acercó al micrófono. «Hola, gente. Yo soy Natalia». La audiencia sonrió. «Quería decirles que mi papá no siempre fue así. Cuando yo era pequeña, él estaba muy ocupado y muy triste». Alejandro miró nervioso a Elena, quien le hizo señal de dejar hablar a Natalia. «Pero entonces conocimos a mi mamá Elena y a mi hermana Lucía, y mi papá se puso realmente feliz, y ahora usa su dinero para hacer felices a otras personas también». Natalia miró a Alejandro. «Papá, ¿te acuerdas cuando me preguntaste qué me hacía feliz?» «Me acuerdo. Ahora ya sé la respuesta». «¿Cuál es?» «Me hace feliz ver a otros niños teniendo las mismas oportunidades que yo tengo. Me hace feliz saber que el dinero de nuestra familia está ayudando a construir sueños». Alejandro sintió los ojos llenos de lágrimas. «Y me hace feliz tener una familia que se ama de verdad, no porque tenga que amarse, sino porque elige amarse todos los días». La audiencia se puso de pie aplaudiendo. Alejandro abrazó a Natalia y susurró: «¿Cuándo creciste tanto?» «Cuando me enseñaste que crecer es aprender a amar mejor». Esa noche, en casa, Alejandro reflexionaba sobre el camino que habían recorrido. Había comenzado como un multimillonario solitario, tratando de descubrir a quién le importaba, y se había transformado en un hombre rodeado de personas que lo amaban genuinamente. Pero más que eso, había descubierto su propósito: usar su riqueza no para acumular más, sino para crear oportunidades para otros. Elena se acercó a él en la terraza. «¿En qué estás pensando?» «Estoy pensando que si alguien me hubiera contado esta historia hace 5 años, no la habría creído». «¿Qué parte?» «La parte donde el multimillonario egoísta se transforma en el hombre más feliz del mundo». Elena rió. «¿Sí, cuál es el secreto de la transformación?» Alejandro miró hacia adentro de la casa, donde Natalia y Lucía hacían la tarea juntas. Amar a las personas correctas,
y dejar que esas personas te transformen. ¿Alejandro? ¿Sí? ¿Te arrepientes de algo? Alejandro pensó por un momento. Me arrepiento de haber tardado tanto en entender lo que realmente importa. Me arrepiento de haberte lastimado con mis mentiras. Me arrepiento de haber perdido años siendo infeliz por tenerlo todo. ¿Solo eso? Y me arrepiento de no haberte conocido antes. Elena sonrió. Pero si me hubieras conocido antes, tal vez no habrías estado listo para valorarme. Es verdad, tal vez todo pasó en el momento justo. Estoy segura de que sí. Alejandro abrazó a su esposa. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Eres feliz? Muy feliz. Más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser. Incluso con todo el cambio en tu vida. Alejandro, lo único que cambió en mi vida es que ahora puedo ayudar a más personas y que tengo una familia completa. ¿Y eso no te asusta? ¿Toda la responsabilidad que viene con nuestra posición? Elena pensó por un momento. ¿Sabes qué me asustaría? Desperdiciar esta oportunidad que la vida nos dio. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de mostrar que la gente rica puede ser buena gente. La oportunidad de usar nuestros recursos para hacer una diferencia real. Alejandro sonrió. ¿Y estamos haciendo una diferencia? Alejandro, mira a nuestro alrededor. La escuela, los empleos que creamos, las familias que ayudamos. Claro que estamos haciendo una diferencia. ¿Y en casa? En casa estamos criando a dos niñas que entienden que el privilegio viene con responsabilidad, que entienden que la felicidad verdadera viene de ayudar a otros. Alejandro asintió. Ellas realmente entendieron eso. Y aprendieron con nuestro ejemplo, lo bueno y lo malo. ¿Cómo que lo malo? Alejandro, nuestras hijas vieron cómo sufriste cuando estabas siendo falso, vieron cómo yo sufrí cuando descubrí tus mentiras, y vieron cómo trabajamos juntos para construir algo verdadero. ¿Y eso es bueno? Es excelente. Aprendieron que las relaciones exigen trabajo, honestidad y perdón. Aprendieron que el amor verdadero supera cualquier dificultad. Esa noche, Alejandro tuvo dificultad para dormir, no por preocupación, sino por gratitud. Pensó en cómo su vida había cambiado completamente. De un hombre que ponía a prueba a la gente para descubrir sus intenciones, se había convertido en un hombre que inspiraba lo mejor en las personas. De un padre distante, se había convertido en alguien en quien Natalia confiaba completamente. De un empresario enfocado solo en las ganancias, se había convertido en alguien que entendía que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo en la vida de los demás. Pero principalmente, de un hombre que no confiaba en nadie, se había convertido en alguien que había encontrado a su alma gemela. A la mañana siguiente, Natalia hizo una pregunta que sorprendió a Alejandro. «Papá, ¿crees que otras personas pueden aprender de nuestra historia? ¿Cómo es eso, princesa? Hay mucha gente rica que es infeliz, ¿verdad? Como tú eras antes». Alejandro miró a Elena, impresionado con la perspicacia de su hija. «Es cierto. ¿Por qué lo preguntas?» «Porque tal vez podríamos contar nuestra historia a esa gente, para que aprendan que el dinero solo es bueno cuando hace feliz a la gente». Alejandro se arrodilló al lado de Natalia. «¿Y cómo crees que podríamos hacerlo?» «No sé. Tal vez escribiendo más libros, o dando conferencias donde ustedes cuenten la verdad». Elena se acercó. «Natalia tiene razón. Mucha gente está perdida como tú lo estabas, Alejandro». Alejandro pensó en la idea. ¿Ustedes creen que nuestra historia realmente podría ayudar? «Papá», dijo Lucía, que estaba escuchando la conversación, «nuestra historia ya está ayudando. Cada vez que ustedes hablan en público, la gente se acerca después diciendo que quiere cambiar de vida». Alejandro sonrió. Sus hijas se estaban convirtiendo en seres humanos extraordinarios. «Entonces hagámoslo. Vamos a dedicar más tiempo a compartir nuestra experiencia. Pero sin olvidar lo que es realmente importante», dijo Elena. «¿Qué es?» «Nuestra familia, nuestra vida sencilla, nuestra felicidad cotidiana». Alejandro estuvo de acuerdo. «Exacto. Vamos a ayudar a otras personas, pero sin sacrificar lo que hemos construido». 6 meses después, Alejandro y Elena,
lanzaron un programa llamado Riqueza con propósito. No era sobre enseñar a la gente a hacerse rica, sino sobre enseñar a la gente rica a encontrar un propósito. El programa incluía conferencias, talleres y mentorías para empresarios que querían transformar sus vidas y negocios en fuerzas positivas. El primer taller tuvo solo 12 participantes, pero entre ellos estaba Ricardo, que se había transformado completamente y ahora desarrollaba proyectos sociales junto con su hija. Alejandro, dijo Ricardo durante un descanso, me salvaste la vida. ¿Cómo es eso? Yo iba por el mismo camino que tú, rico pero miserable, solo en medio de mucha gente. Tu ejemplo me mostró que había otra manera. ¿Y ahora? Ahora tengo una relación verdadera con mi hija, tengo un propósito real en los negocios, y hasta estoy saliendo con una mujer que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Alejandro sonrió. ¿Cómo se conocieron? En una ONG donde empecé a hacer trabajo voluntario. Ella coordinaba el proyecto e inicialmente ni siquiera quería hablar conmigo porque pensó que yo estaba allí solo para limpiar mi conciencia. ¿Y lo estabas? Al principio, un poco. Pero ella me desafió a involucrarme de verdad. Y cuando realmente comencé a hacerlo, descubrí una pasión que no sabía que existía. ¿Pasión por ella o por el trabajo? Por ambos, y también por una versión de mí mismo que había olvidado que existía. Alejandro abrazó a su amigo. Ricardo, estoy orgulloso de ti. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que si no hubieras hecho aquella prueba, habrías llegado a donde estás hoy? Alejandro pensó cuidadosamente. No lo sé, Ricardo. Quizás sí, quizás no. Pero sé que la prueba no fue lo más importante. ¿Qué fue entonces? Lo más importante fue haber encontrado a Elena y haber tenido el valor de cambiar cuando ella me mostró que podía ser una mejor persona. 2 años después, el programa Riqueza con propósito había impactado cientos de vidas. Empresarios de todo el país buscaban a Alejandro y Elena para aprender a usar sus recursos de manera significativa. Pero para Alejandro, el mayor éxito seguía siendo su familia. Natalia, ahora con 12 años, se había convertido en una adolescente consciente y comprometida. Participaba activamente en los proyectos sociales de la familia y ya hablaba de estudiar administración para continuar el trabajo de sus padres. Lucía, a los 15 años, demostraba un talento natural para la educación y soñaba con ser directora de la escuela que habían construido. Alejandro, dijo Elena una noche, a veces miro a nuestras hijas y me sorprendo. ¿Por qué? Están creciendo sin los traumas que nosotros tuvimos, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. Saben quiénes son y están orgullosas de ello. Eso es mérito tuyo, Elena. Es mérito nuestro. Y principalmente, es mérito de la educación que estamos dando basada en valores sólidos. Alejandro asintió. Ellas saben que son privilegiadas, pero entienden que eso conlleva responsabilidades. Exacto. Y lo más importante, son felices. Alejandro miró las fotos de la familia esparcidas por la casa. En todas, todos sonreían genuinamente. Elena, ¿puedo confesarte algo? Claro, a veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto fue un sueño. Elena se acercó a él. Alejandro, esto no es un sueño. Es el resultado de elecciones conscientes que hemos hecho todos los días durante años. ¿Cómo así? La elección de ser honestos el uno con el otro, la elección de poner a la familia primero, la elección de usar nuestra riqueza para construir, no para presumir. Alejandro asintió. Y la elección de perdonar mis errores iniciales. Esa fue fácil. ¿Por qué? Porque vi que estabas dispuesto a cambiar de verdad y porque me di cuenta de que tus errores vinieron de heridas, no de maldad. Alejandro abrazó a su esposa. Te amo más cada día que pasa. Yo también. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque cada día te conviertes en una versión aún mejor de ti mismo, y eso me inspira a ser mejor también.
10 años después de su matrimonio, Alejandro y Elena fueron invitados a dar una conferencia en la universidad más prestigiosa del país. El tema era Redefiniendo el éxito en la era moderna. Alejandro comenzó la conferencia contando su historia desde el principio. El empresario multimillonario que fingió estar en quiebra para probar a las personas a su alrededor. Durante 40 años, dijo al auditorio lleno, definí el éxito como la acumulación de riqueza y poder, y por esa definición yo era extremadamente exitoso. El auditorio escuchaba en silencio, pero yo era miserable, solitario, desconfiado, vacío por dentro. Alejandro se detuvo y miró a Elena, que estaba en la primera fila con Natalia y Lucía. Hasta que una mujer con uniforme azul me ofreció un sándwich. Contó la historia completa. Las mentiras, el dolor, la revelación, la transformación. Hoy, continuó Alejandro, defino el éxito de una manera completamente diferente. Una estudiante levantó la mano. ¿Cómo define usted el éxito ahora? Alejandro sonrió. El éxito es despertar todos los días amando y siendo amado genuinamente. Es usar tus recursos, sean los que sean, para hacer una diferencia positiva en la vida de otros. Es criar hijos que entienden sus privilegios y responsabilidades. Es construir algo más grande que tú mismo. Otro estudiante preguntó, ¿pero usted no extraña el poder que tenía antes? ¿Qué poder? ¿El poder de ser adulado por interesados? ¿El poder de comprar cosas, pero no amor verdadero? Ese tipo de poder es una ilusión. Elena se levantó y se unió a Alejandro en el escenario. ¿Puedo complementar la respuesta de mi esposo? Claro. El poder verdadero es la capacidad de transformar vidas, es la capacidad de inspirar a otros a ser mejores, es la capacidad de construir puentes donde antes existían muros. Un profesor preguntó, ¿cómo mantienen los valores que defienden cuando están rodeados de tanto lujo? Alejandro y Elena se miraron y rieron. En realidad, dijo Elena, nuestra vida no es lujosa en el sentido tradicional. ¿Cómo así? Vivimos en una casa sencilla, manejamos carros normales, nuestras hijas estudian en escuela pública, usamos nuestro dinero para proyectos sociales, no para ostentación. ¿Y eso no es un sacrificio? Alejandro respondió. Solo es sacrificio si valoras cosas equivocadas. Para nosotros es una elección consciente. Elegimos vivir de acuerdo con nuestros valores. Una joven estudiante hizo la pregunta más poderosa de la noche. Señores, ¿qué consejo le darían a jóvenes como nosotros que están comenzando sus carreras? Alejandro y Elena se miraron. ¿Puedo responder?, dijo Elena. Claro, dijo Alejandro. Niños y niñas, dijo Elena, no tengan prisa por tenerlo todo. Tengan prisa por encontrar su propósito. Alejandro complementó. Construyan relaciones verdaderas desde temprano. Sean honestos incluso cuando sea difícil. Y recuerden, no importa cuánto dinero tengan, si se despiertan todos los días odiando sus vidas, son pobres. Y por último, dijo Elena, no tengan miedo de cambiar de dirección cuando se den cuenta de que están en el camino equivocado. Nunca es tarde para recomenzar. Tras la plática, decenas de estudiantes se acercaron a conversar. Alejandro quedó impresionado con la madurez de las preguntas y el sincero interés en construir vidas significativas. Elena, dijo él en el carro de regreso a casa, nuestro mensaje está llegando a la próxima generación. Eso es lo que me da esperanza. Estos jóvenes pueden construir un mundo mejor que el que encontraron. Natalia, que estaba en el asiento trasero, dijo, «Papá, ¿puedo decir algo?» «Claro, princesa. Me enorgullezco de ustedes». Alejandro casi tuvo que detener el carro. ¿Por qué? Porque tuvieron el valor de admitir que estaban equivocados y cambiar. Eso no es fácil. Lucía complementó. Y porque no se quedaron solo hablando del cambio. Realmente cambiaron y están ayudando a otros a cambiar también. Alejandro miró a Elena con los ojos llorosos. ¿Cómo logramos criar hijas tan sabias? Las criamos con amor, honestidad y ejemplo, respondió Elena. Cuando llegaron a casa, Alejandro reflexionó sobre la noche. La plática había sido más que un éxito profesional. Había sido la confirmación de que su travesía había valido la pena.
no solo para él y su familia, sino para todos los que estaban siendo inspirados a repensar sus propias vidas. Esa noche, mientras acostaba a Natalia, incluso a los 12 años, a ella aún le gustaba que su padre la arropara. Ella hizo una pregunta que lo sorprendió. «Papá, ¿crees que seguirás dando pláticas hasta que seas viejo?» «¿Por qué lo preguntas?» «Porque yo quiero prepararme para continuar el trabajo cuando tú ya no puedas». Alejandro sintió el pecho apretado por la emoción. «Natalia, ¿estás segura de que es eso lo que quieres?» «Papá, yo crecí viendo cómo es posible usar el dinero para hacer el bien, cómo es posible ser rico y ser buena persona al mismo tiempo. Quiero enseñarle eso a otras personas también». Alejandro besó la frente de su hija. «Me haces muy orgulloso, y usted a mí también me hace sentir orgullosa, tú y mamá». «¿Por qué?» «Porque ustedes demostraron que las personas pueden cambiar, que nunca es tarde para ser mejor». Alejandro salió de la habitación con el corazón desbordado de amor y gratitud. En la sala encontró a Elena y a Lucía conversando sobre el futuro. «Mamá», estaba diciendo Lucía, «ya sé qué carrera quiero estudiar». «¿Cuál?» «Pedagogía. Quiero trabajar en nuestra escuela y después abrir otras escuelas por México». Elena abrazó a su hija mayor. «Estoy segura de que vas a ser una educadora increíble. ¿Y tú vas a ayudarme?» «Siempre. Tú, yo, tu papá y Natalia. Somos un equipo». Alejandro se acercó a las dos. «¿De qué están hablando?» «Del futuro», dijo Elena. «Nuestras hijas están creciendo con un propósito claro. ¿Y eso es bueno? Es maravilloso. No van a pasar por la crisis existencial por la que tú pasaste, porque ya saben que quieren usar sus vidas para algo más grande». Alejandro se sentó a su lado. «Elena, a veces me pongo a pensar en cómo sería diferente si tú no me hubieras perdonado aquel día». «No pienses en eso». «¿Por qué?» «Porque fuiste perdonado, porque elegimos construir algo juntos, porque nuestra historia funcionó». Lucía los miró a los dos. «¿Puedo decir algo?» «Claro, amor». «¿Saben que son la pareja más enamorada que conozco?» Alejandro y Elena rieron. «¿Cómo así?» «Se miran como si se estuvieran conociendo ahora, aún después de tantos años». Elena sonrió. «Es porque seguimos descubriéndonos, Lucía. Cada día conocemos algo nuevo del otro. Y porque nunca dejamos de elegir amarnos», completó Alejandro. «Eso es hermoso», dijo Lucía. «Y es el tipo de relación que quiero tener algún día». «La vas a tener», dijo Alejandro, «porque aprendiste desde pequeña que el amor verdadero es una construcción, no solo un sentimiento». 15 años después de aquel primer encuentro en la banca de la plaza, Alejandro despertó en la mañana de su 53º cumpleaños con una sensación de paz completa. Miró a Elena, que dormía a su lado, y sintió el mismo mariposeo en el estómago que sentía al principio de la relación. Se levantó sin despertarla y fue a la cocina a preparar café. Era sábado, día en que toda la familia desayunaba junta. Mientras la cafetera hacía el café, Alejandro miró por la ventana de la cocina. En el patio podía ver la huerta que Elena había plantado años atrás y que ahora estaba exuberante. Podía ver también el columpio que había instalado para Natalia cuando era más pequeña y donde ahora a Lucía le gustaba leer al atardecer. Era una vida simple, pero completa. «Buenos días, cumpleañero». Alejandro se dio la vuelta y vio a Elena entrando a la cocina todavía en pijama, con el cabello desordenado. Aún así, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto. «Buenos días, amor de mi vida». «¿Cómo te sientes a los 53?» Alejandro pensó por un momento. «Me siento como si hubiera vivido 2 vidas completamente diferentes». «¿Cómo así?» La primera vida duró 40 años. Estuvo llena de logros vacíos y relaciones falsas. ¿Y la segunda? La segunda comenzó cuando una mujer de uniforme azul me ofreció un sándwich. Esta vida lleva 13 años y ha sido la más rica, feliz y significativa que podría imaginar». Elena se acercó y lo besó. «¿Y qué vida prefieres?» «Esa ni siquiera es una pregunta justa». «¿Por qué?» «Porque en la primera vida ni siquiera sabía que era posible ser realmente feliz.
Natalia apareció en la cocina, ya despierta y arreglada. «Buenos días, papá. Feliz cumpleaños». «Gracias, princesa». «Papá, ¿puedo darte mi regalo ahora?» Alejandro miró sorprendido a Elena, que sonrió. «Claro». Natalia salió corriendo y regresó con un sobre. «Es una carta que te escribí». Alejandro abrió el sobre con curiosidad. La carta estaba escrita con la letra cuidadosa de Natalia, ya con 14 años. «Querido papá, hoy cumples 53 años y quería escribirte para decirte cuánto te amo y te admiro. Sé que no siempre fuiste el hombre que eres hoy. Mamá me contó tu historia completa, incluyendo los errores que cometiste. Pero, ¿sabes qué me enseñó eso? Que las personas pueden cambiar, que nunca es tarde para convertirse en alguien mejor. Tú me enseñaste que tener dinero es una responsabilidad, no un privilegio, que la familia verdadera se construye con amor, no con sangre, que la honestidad es más importante que la conveniencia, pero principalmente me enseñaste que el valor no es no tener miedo. El valor es hacer lo correcto incluso cuando se tiene miedo. Cuando le dijiste la verdad a mamá, aun sabiendo que podías perderla, eso fue valor. Cuando cambiaste completamente de vida para construir algo verdadero, eso fue valor. Cuando usas tu riqueza para ayudar a otros en lugar de solo acumular más, eso es valor. Papá, quiero que sepas que estoy orgullosa de ser tu hija, no porque seas rico, no porque seas famoso, sino porque eres una buena persona. Y cuando crezca, quiero ser valiente como tú. Quiero usar mi vida para hacer la diferencia. Quiero amar a las personas como tú amas a mamá. Feliz cumpleaños, papá. Gracias por ser mi héroe. Con todo mi amor, Natalia». Alejandro terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Abrazó a Natalia fuerte. «Gracias, princesa. Es el mejor regalo que he recibido». Lucía llegó a la cocina en ese momento. «Buenos días, papá. Feliz cumpleaños». Alejandro se sorprendió. Lucía siempre lo llamaba Alejandro o padrastro. Era la primera vez que lo llamaba papá. «Lucía». La joven de 17 años sonrió. «Decidí que te mereces ese título. Tú me criaste, me amaste, me enseñaste. Eres mi papá de verdad». Alejandro abrazó a las dos hijas y Elena se unió al abrazo familiar. «Familia», dijo Alejandro, «ustedes son todo para mí». En ese momento, mirando a las tres mujeres más importantes de su vida, Alejandro tuvo la absoluta certeza de que había tomado las decisiones correctas. La prueba que había comenzado 15 años antes había terminado, no con una respuesta sobre quién se preocupaba por él, sino con el descubrimiento de cómo preocuparse verdaderamente por los demás. Fin de la historia. Y bien, querido oyente, ¿qué te pareció esta historia? ¿Alejandro logró encontrar la verdadera riqueza o no? Cuéntanos en los comentarios cuál fue la parte que más te emocionó. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje sobre valores verdaderos, comparte este video. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias que tocan el corazón. Muchas gracias por tu compañía.